¿Qué tal? Buenos días a todos otra vez. Después de la intervención de Miguel Ángel Noceda, dándonos un poco esa perspectiva de los usuarios, ¿no? Y manifestando, poniendo encima de la mesa esas necesidades de información que él ha muy bien comentado, tengo el placer de presentaros a Miguel Ángel de Castro, que es Dirección General de Coordinación Estadística en el INE y una serie de productos también. Miguel Ángel es un funcionario del INE ya desde hace, iba a decir muchos años, no tantos, pero algunos, algunos años, y nos va a contar fundamentalmente las innovaciones y las adaptaciones que hemos hecho en algunos productos que están bajo su dirección general y que tienen que ver básicamente con las estadísticas de precios y las estadísticas laborales. Ayer yo ya os comenté algunos detalles y quiero recordar que también os indiqué que tendríamos charlas pues, más concretas sobre estos ámbitos. Miguel Ángel, muchas gracias por venir y todo tuyo. Muchas gracias y buenos días a todos los que me estáis viendo y un especial agradecimiento, de forma, aunque sea muy breve, a los organizadores del seminario, tanto por la parte de la Universidad Menéndez Pelayo como por parte del INE, porque la organización de estos seminarios cuesta mucho y a veces no se ve el trabajo que queda detrás. Yo inicialmente iba a hacer una presentación en la que hablase primero del IPC, después de la EPA, pero me he replanteado la exposición y creo que es mucho mejor hacerla por fases de una encuesta. He agrupado en fases todo lo que es el procedimiento de una encuesta y de forma paralela iremos viendo algunas de las innovaciones que se han tenido o tratamientos específicos que se han tenido que hacer tanto en el IPC como en la EPA por efectos de la pandemia o de la COVID-19. Los efectos de esta situación, de una situación de confinamiento muy estricta inicialmente, se ha visto reflejada en todas las fases que lleva a cabo, en todas las fases que comprende la realización de una estadística, desde la propia recogida de datos hasta la difusión. Hay muchas más fases de las que aparecen en esa diapositiva, pero he intentado agruparlas de una forma más sencilla, más breve y que permita reflejar los principales tratamientos. Todos esos tratamientos buscaban dos cosas, dos objetivos. Por un lado, mantener la serie temporal y permitir la comparación de tanto a lo largo del tiempo como en el seno de la Unión Europea, de acuerdo con recomendaciones que dio la Unión Europea, Eurostat. Y, por otro lado, reflejar la situación concreta que se generaba por el efecto del confinamiento. Las tres fases, mejor dicho, que vamos a considerar son la recogida de datos y las fuentes de datos a utilizar, que si bien no son fases iguales, tienen muchísima relación entre ellas. La segunda fase será el tratamiento de los datos y todos los procedimientos para elaborar la estadística a partir de los datos recogidos y la tercera fase que vamos a reflejar en esta presentación va a ser los tratamientos que se han hecho en el tema de la difusión. Evidentemente, el primer efecto del confinamiento se da en la recogida de los datos y en las nuevas fuentes a utilizar para poder paliar la ausencia de esos datos, que tenían que recoger mediante una presencia física, bien entrevista física, bien visita a los establecimientos y a los hogares y, desde luego, fue el primer efecto. No se podía llevar a cabo una presencia física ni en establecimientos ni en hogares y tampoco en la oficina, con lo cual todos los trabajos que habitualmente se hacían de modo físico tuvieron que transformarse o buscarse alternativas para hacerlas. ¿Cuáles fueron las principales alternativas? Pues el uso del teléfono, el uso de Internet,
el uso de registros administrativos y también el uso de bases de datos de empresas. En cada encuesta, ya no solamente en el IPC y en la EPA, sino en cada encuesta se utilizaría los más apropiados. Pero al final, más o menos las cuatro alternativas que he señalado en esa diapositiva, teléfono, internet, registros administrativos y bases de datos, fueron los que suplieron la falta de información de base al no poder realizarse entrevistas físicas. Vamos a ver algunas de las consecuencias, por ejemplo, en la EPA. En la EPA es una encuesta cuya metodología, los hogares que forman la muestra, colaboran durante 6 trimestres, es decir, 1 año y medio. Las primeras entrevistas que se hacen a los hogares que entran en la muestra se hacen de forma presencial. Bueno, el primer efecto que nos produjo el confinamiento fue que esas primeras entrevistas a los hogares no se podían hacer de forma presencial. El no hacerlas de forma presencial lo que exigía era utilizar el teléfono fundamentalmente. Y lo que nos encontramos es que no teníamos un directorio telefónico completo para esos primeros hogares. También se utilizaron registros y lo veremos más adelante, para contrastar cierta información, para obtener una información más fiable de lo que se necesitaba obtener. Y también se utilizó Kawi. Kawi, el sistema a través de complementación de la entrevista por Internet, se estaba implantando y aunque es inicialmente testimonial, porque no hay muchos hogares que estén facilitando la información a través de Internet, bueno, pues sirvió también para dar esa otra posibilidad ante la imposibilidad de hacer una entrevista hogar por hogar. El resultado, si bien es mejorable, evidentemente, yo creo que podemos estar muy satisfechos de ello. El principal problema se daba en las primeras entrevistas y en esas primeras entrevistas, durante el segundo trimestre, hubo un 30% de viviendas que no se contactó. Es cierto que ese 30% de viviendas que no se contactó, con las que no se contactó, no es totalmente comparable con un proceso en el que hubiera presencia física, porque también es cierto que de las viviendas que inicialmente entran en la muestra, en torno a un 20% o a un 18% no se puede contactar, bien porque son viviendas ilocalizables, bien porque son viviendas vacías. Con lo cual, este 30% no es un valor absoluto, es decir, hay una tasa de no encuestables un poco superior a la que ocurre cuando la visita es presencial, pero no debe tomarse como un valor absoluto de las viviendas que en otras condiciones sí se hubiera contactado. De hecho, las encuestables en este segundo trimestre de la primera entrevista fueron en torno al 72% y en otros segundos trimestres de años anteriores rondaban el 82%. Una vez contactadas las viviendas, vimos que la tasa de respuesta ascendía al 79%. Es cierto que en otros segundos trimestres de años anteriores esa tasa se situaba en torno al 84-85%. Claro, aquí tenemos que tener en cuenta que el confinamiento nos pilló con una situación en la que tuvimos, en cierto modo, que utilizar todo lo posible, improvisar en algunos casos con los medios técnicos, etcétera. Sin embargo, la tasa de respuesta resultante, cerca del 80%, es una tasa pero que muy aceptable y que en otros países está muy por debajo de ese 80%. Con lo cual, la primera consecuencia que podemos sacar de aquí, la primera lección que podemos aprender, es que tenemos que tener unos sistemas que permitan agilizar y permitan alternar unos sistemas de recogida con otros. Es cierto que las entrevistas presenciales y las entrevistas telefónicas y las entrevistas a través de sistemas Kawi, cada una tiene su característica, tienen unos sesgos en determinadas parcelas y eso será lo que tengamos que estudiar para a futuro conseguir
no solamente situaciones de este tipo que espero que no se vuelvan a dar, pero también en otros fenómenos emergentes en los que es necesaria agilizar la toma de decisiones y, por lo tanto, es necesario tener información. Tenemos que buscar métodos de recogida alternativos a cualquiera de ellos, tanto a la entrevista presencial como telefónica, etc. Y saber muy bien cuáles son los sesgos que se producen en cada uno de esos sistemas de recogida, con el objeto de hacer estimaciones del fenómeno que queremos medir mucho más robustas. Esto en lo que se refiere a la primera entrevista. Sin embargo, las siguientes entrevistas, que se suelen hacer en la mayoría de los casos por sistemas CATI, por teléfono, el segundo trimestre del 2020 tuvo una tasa de respuesta del 86%, muy similar, incluso superior a otros segundos trimestres de años anteriores. Aquí hay una conclusión muy clara, y es que los informantes accedieron a dar la información cuando se les solicitaba de una forma bastante generosa, porque también es cierto que la situación que estaban viviendo determinados informantes nos hacía temer una falta de respuesta grande, cosa que no ocurrió. En el caso del IPC, la situación era otra. La situación era que nosotros visitábamos en muchísimos casos el INE, los agentes del INE, los establecimientos para tomar precios. En otros artículos, en determinados artículos, sí que era a través del teléfono, eso no nos preocuparon. Pero en aquellos establecimientos que eran visitados presencialmente, tuvimos que recurrir de nuevo a las llamadas telefónicas. Aquí el problema no era la falta de un teléfono, aquí el problema era que el propio establecimiento estuviera cerrado, o que el informante no pudiera atendernos en el horario en el que llamábamos, porque era el horario de apertura del establecimiento. De nuevo, la generosidad de los informantes hay que ponerla de manifiesto. Si bien en el primer mes, en abril, se volcaron totalmente con el INE los informantes, ya en los otros siguientes meses sí que exponían esa dificultad de tener que estar pendientes del teléfono, informándonos a nosotros al mismo tiempo que atendiendo a los clientes que iban. Pero el problema del teléfono aquí fue simplemente que había muchos establecimientos cerrados. Para paliar eso se hizo recogida por Internet. No exactamente un web scraping que tiene unas características y unas condicionantes especiales y una rapidez específica, sino una recogida un poco más artesana, pero muy próxima a la idea, al objetivo, al concepto del web scraping. Esta recogida por Internet se hizo en una serie de artículos, en la mayoría de ellos, si bien en algunos, como los alimentos frescos, presentaban algunos problemas de identificación. Y luego también es cierto que muchos establecimientos a los que se dirige la muestra del índice de precios de consumo no tienen web o tienen una web muy limitada en la que no exponen los productos que comercializan. Y otra vía alternativa era la obtención de datos a través de Scanner Data. Tuvimos la suerte de que este mismo año, en enero del 2020, ya se había incluido este sistema para algún centro comercial, con lo cual el Scanner Data vimos que funcionaba fenomenal, que no estaba aquejado de ninguno de los problemas que la pandemia había hecho efecto en otros sistemas de recogida. Por lo cual, otra lección de la que hemos sacado es que tenemos que profundizar, tenemos que impulsar y tenemos que generalizar lo máximo posible este tipo de obtención de información a través de Scanner Data, que en definitiva es que nos dan los precios, las cadenas comerciales, mediante ficheros informáticos. Es verdad que el sistema de Scanner Data que tenemos recoge un determinado tipo de artículos, no es extensible, o por lo menos ahora en este momento no es extensible a todos los productos, pero sí dio la casualidad de que era extensible a la mayoría de los artículos que estaban disponibles durante el confinamiento, que son los alimentos envasados, que son los productos de limpieza, de droguería, artículos de cuidado personal y también artículos para el cuidado de las mascotas.
Si hemos visto cómo durante la recogida hemos tenido que llevar a cabo algunas y muy importantes alternativas al sistema tradicional durante el periodo del confinamiento, vamos a ver ahora algunos ejemplos para el tratamiento de la información recogida durante este periodo. Lo mencionaba también al principio, el uso de registros administrativos. Bueno, un ejemplo de ello fue la EPA. La EPA tuvimos que hacer un cruce con ficheros de personas que estaban afectadas por el ERTE, que son los expedientes de regulación temporal del empleo. Y estos ficheros nos los proporcionó el Servicio de Empleo Público Estatal, y estaba aceptado, consensuado a nivel internacional, tanto por las metodologías OIT como por la metodología Eurostat, que estas personas con ERTE, con garantías de reincorporación a su puesto de trabajo, eran clasificados como ocupados. Esto es algo aceptado y algo que se ha llevado a cabo en todos los países de la Unión Europea. Gracias a estos ficheros pudimos tener la absoluta seguridad de que las personas afectadas por ERTE estaban clasificadas como ocupados, tal como mandaba o tal como establecía la metodología internacional. También veíamos que se incrementaba mucho el caso de inactivos. Para esos casos de inactivos tuvimos un especial cuidado para, y con una serie de rellamadas, una serie de controles específicos de que estuviéramos haciendo bien las cosas, de que los que estábamos clasificando como inactivos eran realmente inactivos. Que en un periodo de pandemia, de confinamiento, no es tan fácil de detectar como pudiera serlo en un periodo habitual como los que hemos vivido hasta este momento. La metodología OIT y Eurostat define el parado como aquella persona que no ha trabajado durante el periodo de referencia, que además ha buscado empleo y que está disponible para trabajar. Estas tres condiciones son las que te hacen que una persona esté parado. La frontera entre parado e inactivo a veces no era fácil en este periodo de confinamiento. Por ello, hubo que extremar las precauciones para no equivocarnos y para saber que si no cumplía alguna de estas dos condiciones, buscar empleo o estar disponible para trabajar, iba a ser clasificada como inactivo. Son, evidentemente, tratamientos que en unas condiciones normales, debido a a la intensidad de estos casos, por un lado los inactivos o del caso de los ERTES, no se llevan a cabo. Sin embargo, en este periodo de confinamiento, dado el grado y la intensidad de estos dos fenómenos, tuvimos un especial cuidado en esas catalogaciones. El caso del IPC. Pues también durante el tratamiento hubo que recurrir a una estimación de precios que no es habitual cuando vivimos condiciones normales. Siempre en el IPC hay estimación de precios, porque siempre hay precios que no se pueden recoger, bien porque el establecimiento está cerrado, bien porque un artículo ha dejado de comercializarse en un determinado establecimiento. Pero claro, durante la pandemia esto era muy habitual. Establecimientos cerrados o bien incapacidad de contactar con el establecimiento porque no nos recogían la llamada. Y luego hay que tener en cuenta que había artículos disponibles, pudieran encontrarse o no pudieran encontrarse en ese momento, pero eran artículos disponibles y comercializables. Y luego otros artículos que es que no estaban disponibles y no se estaban comercializando en ese periodo. Todo ello pues incrementaba mucho la falta de precios recogidos e incrementaba mucho la necesidad de hacer estimaciones. Esas estimaciones no se hicieron con un consenso con Eurostat. Había, digamos, una regla general y era que había que recoger precios y cuando no se recogían se estimaban de todos los artículos que componían la cesta de la compra. No se eliminaron artículos de la cesta de la compra, no se cambiaron ponderaciones de la cesta de la compra. Se recogió un precio, bien directo o bien imputado, de todos los artículos que componían esa cesta de la compra. Pero sí se respetaba al máximo
o se intentaba respetar al máximo, la variación del índice general de los precios que realmente se habían recogido. Todas las normas o todas las recomendaciones que se dieron en consensuadas dentro del seno de la Unión Europea llevaban esta dirección, dar una prioridad al índice general que se había obtenido con precios realmente recogidos. Evidentemente, la estimación y la imputación de precios desvirtúa un poco el índice general, pero luego lo veremos en el apartado de la difusión cómo todos los casos se ha hecho una publicación muy exhaustiva de casos, de porcentaje de imputaciones, de porcentaje de ponderaciones imputadas, de modo que los analistas tendrán muchísima información, tanto para analizar el índice general a lo largo del tiempo, como para analizar lo que ha ocurrido durante el periodo de la pandemia a unos niveles muy detallados. Bien, fundamentalmente, para imputar precios se distinguió tres tipos de artículos. Los artículos que estaban disponibles pero no se había podido recoger el precio, artículos no disponibles en el caso general y artículos no disponibles pero con tendencia estacional. En el caso de artículos disponibles, ¿cómo se imputaron los precios cuando no se pudieron recoger? Los precios se imputaron con la variación media de precios recogidos de ese mismo artículo en toda España. Cualquier precio de un artículo que no se hubiera podido recoger, se eligieron todos los demás precios de ese mismo artículo, se hizo la variación media y se le imputó. Evidentemente, esa imputación pues, lo que permite es mantener la variación del índice de ese artículo. Cuando los artículos no estaban disponibles, lo que se hizo fue aplicarles la variación del índice general de los precios realmente recogidos de los artículos disponibles. De nuevo, manteníamos una serie para cada artículo y tampoco desvirtuábamos en exceso la variación del índice general, porque todas las variaciones imputadas eran las variaciones del índice general de lo realmente recogido. Este es el caso general. Es verdad que había artículos no disponibles con una tendencia estacional. Me refiero, por ejemplo, a los alojamientos turísticos, a los paquetes turísticos, que tienen evidentemente unas variaciones estacionales muy grandes. En este caso, el consenso fue imputarles la variación mensual del mismo año, es decir, si fue en abril del 2019. Con ello, también se vuelve a mantener esas tendencias estacionales abstrayéndonos de que el momento particular de la pandemia esos artículos no estaban disponibles. Quizá es la imputación más, bueno, se puede debatir más sobre ella, pero también es cierto, como podéis ver en la diapositiva, que tiene un peso muy pequeño, porque realmente artículos disponibles de una forma o de otra se situaban en el 72,5%. Los no disponibles generales sin tendencia estacional eran el 24,5% y los no disponibles con esa tendencia estacional tan solo sumaban un 3%. De nuevo, repito y resumo, estos consensos de imputación lo que buscaban era respetar lo máximo posible el índice general de los precios realmente recogidos y no dejar sin serie ninguno de los artículos de la cesta de la compra. Ese doble objetivo es el que llevó a cabo, es el que generaba estas normas de imputación de los artículos. Bien, y un factor clave, fundamental, durante la pandemia fue la difusión. Se ha mencionado en intervenciones anteriores los sistemas generales que el INE ha llevado a cabo. Yo voy a ser muy rápido, pero por seguir la línea de las diapositivas también los voy a mencionar. En esa difusión yo creo que era fundamental dos cosas. Mantener la serie temporal y permitir la comparación en el seno de la Unión Europea. Lo comentaba al principio también de la recogida de la información. Y
paralelamente reflejar de una forma más detallada la situación concreta que había generado la COVID-19. Yo creo que es importante señalar en el tema de difusión que se han mantenido las fechas de publicación, no solamente del INE, sino del sistema estadístico español en su mayoría. Quizás se han retrasado algunas encuestas de carácter anual por problemas de contratación de las empresas, etcétera, pero todos los indicadores coyunturales han mantenido sus fechas de publicación y yo creo que eso es algo muy importante a tener en cuenta. Por parte del INE se elaboró un apartado específico en la web, ya se ha mencionado, con indicadores sociodemográficos, económicos, de salud, de mortalidad, de movilidad. Y, sobre todo, lo más importante y en lo que yo me voy a centrar más es en que se han elaborado indicadores específicos, o se han elaborado o se han resaltado especialmente indicadores para el periodo concreto del COVID. Son indicadores que detallan la situación, que frente a ese mantenimiento de la serie temporal y de comparación en el seno de la Unión, esos indicadores específicos nos dan idea de lo que ha ocurrido con los determinados fenómenos que la estadística analiza. Bueno, este es un ejemplo simplemente para que se viese y es de la página web en ese apartado específico, información estadística para el análisis del impacto de las crisis con esos otros 4 apartados, con ese panel de indicadores de coyuntura, donde estaban reflejados los más importantes y pinchando en cada uno se iban ya a las bases de datos generales del INE. Y en el caso de la EPA particular, pues se han elaborado para el segundo trimestre una serie de indicadores específicos que ahora explicaré también. Número de ocupados que no han trabajado. Hablábamos de que las personas que están afectadas por un ERTE han sido clasificadas por ocupados, pero realmente se ha dado una información muy detallada de ocupados que no han trabajado, que no son solamente los afectados por ERTE, son también ocupados que no han trabajado por motivos técnicos, por bajas, etcétera. Pero una gran parte de ellos, y en comparación con otros años, se ve que son personas ocupadas, pero que no han realizado un trabajo por estar afectadas por un ERTE. Se ha resaltado en las notas de prensa y en la web del INE las horas efectivamente trabajadas, que eran importantes en este periodo donde se ve la reducción de esas horas efectivamente trabajadas, y se han difundido indicadores sobre el trabajo desde el domicilio, sobre el trabajo con horarios atípicos, los horarios de fin de semana, los horarios que van por turnos de tarde y de noche, etcétera. Y también se ha centrado la información de los inactivos. Decíamos que inactivos han crecido mucho durante el segundo trimestre, pero son inactivos, en unos casos buscan empleo pero no están disponibles, no buscan empleo pero están disponibles. Se ha hecho una clasificación de esos inactivos de estos dos tipos para que se pueda analizar la situación laboral mucho más detallada que con un simple indicador de inactivos, ocupados y parados. Y las notas de prensa, también se mencionaba anteriormente, han reflejado de una forma especial esta información. En el caso de la EPA también ha habido una visión pormenorizada de la estadística de flujos. Más allá de los datos, que no es el objeto de la presentación, lo que sí creo que es importante señalar es que la estadística tiene que adaptarse al momento que está viviendo, tiene que adaptarse tanto a la situación como al fenómeno. A veces la estadística no es ágil, a veces la estadística, todos los procedimientos habituales, tradicionales, que están muy medidos, que están muy establecidos, pero eso lleva un decalaje entre el periodo de referencia y la obtención de esa información grande. Yo creo que una cosa importante que tiene que tener la estadística es que debe dar unos resultados pegados lo máximo posible, siempre a veces es imposible al día siguiente de que ocurra el fenómeno, pero siempre lo más posible pegados al fenómeno, a la situación que se está viviendo. Entonces, un ejemplo de la nota de prensa, no sé si se verá bien, pero bueno, ahí viene la nota de prensa con un apartado específico del COVID, que es el primero que aparecía, con una serie de datos,
una nota de prensa en la que se reflejaba cómo había subido los ocupados que no han trabajado, llegando a ser de 4.700.000, cómo las horas efectivas habían bajado un 22,6% y cómo los inactivos también habían crecido considerablemente. En la propia nota de prensa también había un gráfico y una serie de datos que ponían de manifiesto de una forma muy concreta y muy detallada cómo eran los flujos durante del primero al segundo trimestre del 2020, ¿no? Cómo los ocupados pasaban a ser desempleados o inactivos, cómo de los inactivos pasaban a ser ocupados o desempleados y cómo de los desempleados pasaban a ser ocupados e inactivos. Toda esta información que no era información específicamente nueva, sin embargo, sí que estuvo reflejada en la nota de prensa. Aquí sí que quiero hacer quiero concretar y quiero especificar que los indicadores que hemos visto antes no es que fueran indicadores nuevos, son indicadores que la EPA elabora anualmente a partir de una submuestra que se obtiene cogiendo todas aquellas familias que van a salir de la muestra durante el trimestre en cuestión. Es decir, cogen las familias que responden por sexta vez y a lo largo del año, con esa muestra, elevan anualmente y obtienen esos indicadores que anteriormente he mencionado. Ocupados que no han trabajado, horarios especiales, etcétera. En este caso, y por la importancia que tenía el propio periodo de confinamiento, lo que se hizo es hacer esas preguntas no solamente a la parte de su muestra que le hubiera correspondido, sino a toda la muestra. Y fundamental fue la difusión de esa información que permitía además compararla con la información anual de años anteriores. Otro, lo comentaba, el caso de los inactivos. En el caso de los inactivos, esta es una información que está publicada en el INE también, que son todos aquellos inactivos que buscan empleo pero no están disponibles, o no buscan empleo, pero están disponibles. Sin entrar en análisis, puede observarse que, bueno, los que buscan empleo pero no están disponibles, que es la primera columna y la que está señalado en rojo, bueno, es un dato 250.000, que es muy parecido a datos de los segundos trimestres de años anteriores. Quizá fue más alto en el periodo del primer trimestre del 2020. Pero sí, aquellos que no buscan empleo pero están disponibles, y la razón es obvia, en un periodo de confinamiento, no buscan empleo porque piensan que no lo van a encontrar, pero estarían disponibles para trabajar ese periodo ese trimestre, ese segundo trimestre de este año, llega a ser 1.600.000 frente a datos de otros trimestres que no superan los 800.000. Es en el caso de la EPA. En el caso del IPC, ya hemos comentado cómo se intentaba mantener el índice general de los precios, el índice general de los artículos que realmente se habían recogido, pero se hizo un grupo de bienes que eran los más consumidos. No es que fuesen los únicos disponibles, sino los más consumidos en época de COVID. En época de COVID, los más consumidos fueron los alimentos, las bebidas, el tabaco, los artículos de droguería, comida para mascotas, artículos para cuidado personal. Y para ese grupo de esos artículos en concreto se elaboró un índice de precios de consumo. Y también para todos aquellos servicios que quizá no eran evidentes que se estuvieran consumiendo, pero es que ahí estaban y han seguido manteniéndose, que son los servicios de alquiler, de las viviendas, de los garajes, las tasas de agua, alcantarillado, etcétera, los gastos comunitarios y todos los servicios de electricidad, telefonía, seguros, comisiones bancarias, servicios funerarios. Bueno, pues para esos dos grupos de bienes, por un lado, y de servicios, por otro, también se elaboró un índice de precios de consumo. No solamente para esos meses del confinamiento, sino que se hizo desde el 2017,
con el objeto de poder ver la evolución concreta de esos artículos a lo largo de estos últimos años y también, aunque ahora ha pasado ya el confinamiento, se siguen haciendo para permitir ver durante algún tiempo cómo evoluciona esos dos grupos tan específicos del periodo de la pandemia. Estos grupos se han reflejado detalladamente en la nota de prensa y también están añadidos a las bases de datos habituales. Y para más detalle y para permitir entender todas esas estimaciones que se han hecho y evaluar de alguna manera la calidad de ese IPC general obtenido con precios tanto recogidos directamente como estimados, se publica en la página web del INE, en el apartado del COVID, el porcentaje de precios que han sido estimados para cada parcela, cuando son el superior al 50%, y cuánto suponen esos precios estimados dentro de la parcela afectada. Y así vemos que en abril los precios que se estimaron fueron un 30% y su ponderación un 37%. En mayo fueron un 18,6% y su ponderación un 21%. Y, lógicamente, en junio descendió tanto el número de precios estimados, un 12,4%, y su ponderación un 13%. Bueno, yo creo que estos ejemplos de la EPA y del IPC nos permiten extraer distintas lecciones que no afectan solamente al IPC y a la EPA, sino que afectan en general a todas las estadísticas que elabora tanto el INE como los demás departamentos estadísticos de los ministerios y en conjunto el sistema estadístico español. Yo creo que la estadística, una de las lecciones aprendidas es que la estadística oficial ha de ser ágil. Ha de ser ágil para adaptarse a situaciones como estas que evidentemente esperemos que no vuelva a ocurrir y que a mí se me hace difícil una situación similar a esto en el futuro. Pero sí que ha de ser ágil para adaptarse a fenómenos emergentes. En general, los métodos tradicionales, lo decía antes, son pesados, son muy robustos, pero son pesados y tardan mucho en dar información ante fenómenos emergentes. Yo creo que con ese concepto y con esa idea de que tenemos que ser ágiles para reflejar situaciones de una forma rápida, se sacan las siguientes lecciones. Yo recuerdo que en el año 2009 hubo una comunicación de Eurostat en la que el título de aquella comunicación era la elaboración de las estadísticas oficiales, estrategias para una década. En esas estrategias para una década, que luego todo se cristalizó, se materializó en lo que vino a llamarse la visión 2020 de la estadística europea, se hablaba de muchas de las cosas que la pandemia ha evidenciado. Desde mi punto de vista, o al menos para mí, la pandemia me ha llevado a no aprender cosas nuevas en el tema estadístico, sino a pensar que todos aquellos proyectos hay que agilizarlos y hay que darles una prioridad grande. Aquellos proyectos de los que se hablaba, de registros administrativos, de Big Data, entonces con otro nombre, de las recogidas multicanales, es lo que la pandemia ha evidenciado. Y es lo que la pandemia a mí me ha dicho, y yo creo que a todos los que formamos parte del sistema estadístico, que tenemos que profundizar en ellos. Y estos son 3 o 4 que voy a nombrar a continuación. El acceso regularizado a registros administrativos. No solamente para explotar registros. El INE viene explotando los registros, por ejemplo, del movimiento natural de la población desde hace años. Es posiblemente la estadística que tiene más antigüedad y más continuidad. Las estadísticas financieras utiliza también la explotación de numerosos registros. Yo cuando hablo de acceso regularizado a registros administrativos es que los registros administrativos se debe impulsar su explotación
información, pero además se tiene que acceder a ellos de una forma regularizada, ágil, rápida, que evidentemente tenga unos protocolos en los que se asegure la confidencialidad de los datos, en los que se asegure la protección de los datos personales, pero los registros administrativos son fundamentales para definir la estadística oficial del futuro y para definir el funcionamiento de un sistema estadístico nacional. Un acceso regularizado, también con sus protocolos y con sus condiciones de confidencialidad de las bases de datos de las empresas. El escáner data, del cual ya he comentado antes, es un ejemplo de ello. Eso nos permite, la COVID, si todo se hubiera podido sacar con bases de datos de empresas, no nos hubiera afectado en absoluto en el IPC. Hubiera sido un procedimiento regular de obtención de los datos. Es verdad que eso es una situación ideal y que no siempre va a ser así, pero sí que palía muchos de los problemas que se presentan. El acceso regularizado a bases de datos de empresas es fundamental y tiene que ser, de acuerdo con la ley española de la función estadística pública, con la ley europea de la estadística y con el Código de Buenas Prácticas, uno de los pilares en los que se fundamente la estadística oficial. El uso de Big Data. El uso de Big Data, que está muy relacionado con este acceso regularizado. Por un lado está el acceso a ello y luego la aplicación y el uso de estos datos y otros. El uso de Big Data facilita la oportunidad y la mayor frecuencia en la obtención de la información. Facilita el que no se... Hay que estudiarlo y hay que encontrar una metodología clara, pero facilita la oportunidad de obtener información y, sobre todo, en los fenómenos emergentes, es un método que nos permite tener información de una forma fiable y rápida. El INE no es ajeno a todo esto. El INE lleva los últimos años trabajando en este tipo de actividad y en esta orientación estratégica de la estadística oficial, y prueba de ello son las numerosas estadísticas experimentales, algunas con datos, otras está el proyecto ya puesto en la web del INE, se puede consultar en el apartado estadísticas experimentales. No debemos perder ese tren, tenemos que seguir trabajando en él, tenemos que impulsarlo y, sobre todo, tenemos que convencer a todos de que esta es la vía por la que tenemos que trabajar. Eso no quiere decir que se tengan que olvidar otras vías tradicionales que son complementarias. Otras lecciones aprendidas, que los métodos de recogida tienen que ser flexibles. El INE ha puesto mucho empeño en la recogida multicanal, a través de entrevistas personales, a través de sistemas CATIS, a través de sistemas CAWI por Internet. Tenemos que seguir en ello y tenemos que tener muy claro las ventajas de uno, las ventajas del otro, estudiarlo y permitir que en determinados momentos y con los objetivos que se tengan en cada momento puedan ser alternativas unos y otros. Hemos aprendido en este momento de pandemia que las visitas personales a veces pueden ser un problema y que habrá que pensar en una posible sustitución por vía telefónica. En esta sustitución por vía telefónica nos saltan algunos aspectos, como pueden ser la disponibilidad de un directorio telefónico que nos permita poder hacer esas llamadas telefónicas con una seguridad de cobertura grande. Tendremos que analizar pros y contras de una vía y otra y tendremos que estimar los sesgos que se pueden producir en determinados colectivos cuando se utiliza la visita personal o cuando se utiliza la visita telefónica. Disponer de esos sesgos, tenerlos acotados, saber a quién afecta fundamentalmente, pues es una fuente también de información estadística que nos permite complementar con la propia información directa que saquemos. Es cierto que, como decía, la pandemia muchas veces lo que ha hecho ha sido acelerar procesos que estábamos haciendo. Cuando he hablado del 30% de llamadas telefónicas de muestra en la primera entrevista de la EPA que no se pudo contactar, nosotros teníamos previsto ya internamente hacer un cambio de obtención de la muestra
a partir de datos del padrón. Datos del padrón con domicilios que habría que normalizar, etcétera. Bueno, pues esa operación que se iba a realizar en el año 2021, en el 2021, pues ya se ha aplicado en este tercer trimestre del 2020, con lo cual ese 30% de no contacto se espera que se reduzca simplemente pues, a un 5 o un 6. Luego vendrán otra serie de problemas que hacen que las familias no sean encuestables, pero desde luego lo que es el contacto con esas personas, al utilizar datos del padrón convenientemente normalizados, etcétera, podremos reducirlo ya. Otra lección aprendida es que el web scraping puede ser una fuente de información fiable y eficaz. Tendremos que, hay proyectos de IPC, hay proyectos en las encuestas de turismo, tendremos que fomentar todas esas nuevas vías alternativas que no solamente son válidas para estos momentos de pandemia, sino que son válidas para estudiar los fenómenos emergentes. Yo insisto mucho en ello. El fenómeno de la pandemia, ojalá, no, espero que nunca se vuelva a ocurrir, pero no es solamente quedarse en ese tema, es extrapolar esa situación a otras posibles y para mí las fundamentales son los fenómenos emergentes y sobre todo en estos tiempos en una sociedad en la que evoluciona tan rápidamente. Y bueno, y por último, ya más internamente hemos visto que hay algunos procesos que no estaban del todo mecanizados. Yo creo que hay que mecanizar e informatizar aún más todos los procedimientos. El INE yo creo que es pionero en esa mecanización y en esa industrialización de la estadística, pero todavía quedan ciertos procesos donde se puede avanzar y donde eso facilita la improvisación, si se quiere, o la toma de medidas diferentes a las tradicionales. Tenemos que mecanizar y eso implica dos cosas. La documentación de los procedimientos, como el auditorio puede no ser estadístico, estoy evitando utilizar palabras o conceptos muy estadísticos. A los estadísticos les sonará lo de el procedimiento GSBPM. Para los que sean más profanos es simplemente documentar los procedimientos debidamente y tenemos que ser conscientes de la importancia de la informática y de las telecomunicaciones en nuestra actividad estadística. Invertir en informática, invertir en comunicaciones, la pandemia nos ha demostrado que no es una inversión nula. Y otro aspecto importante es la difusión. La difusión es clave. La difusión tenemos que utilizar todos los canales posibles y tenemos que llegar a todos los usuarios posibles, dando series temporales capaces de ser analizadas por los analistas y también reflejando momentos concretos y fenómenos concretos de la vida. Por último, aunque sea ya en otro aspecto mucho más personal o más unido al INE, yo creo que el INE ha respondido a la situación, el sistema estadístico en general de España ha respondido a esta situación. Evidentemente habrá cosas que haya que mejorar. También el fenómeno que hemos vivido era imprevisible a cualquier nivel. El INE ha demostrado que sabe enfrentarse al dato, el INE sabe manejar el dato, sabe gobernar un dato, sabe buscar alternativas a la obtención de los datos, sabe cruzar los ficheros, sabe manejar al dato. De hecho, evidentemente es lo que la experiencia que tiene. No se le puede pedir otra cosa, pero desde luego utilizar datos y obtener a partir de los datos información fiable y consistente, creo que lo ha demostrado claramente. La organización se ha adaptado a un sistema de teletrabajo. Estábamos pensando en grupos de trabajo para ver cómo se podía ir implantando el teletrabajo. Pues se ha visto que podríamos hacerlo. Habrá que pensar a futuro cómo
cuáles son las peculiaridades de cada función, el cometido de los diversos empleados, pero hemos visto que es posible también utilizar ese teletrabajo siempre que haya unas comunicaciones buenas y unos sistemas informatizados en todos los procedimientos. Y no quiero acabar sin dar un poco las gracias al personal del INE que ha respondido al reto de mantener la actividad de la institución. Creo que es importante porque a veces las condiciones han sido muy buenas y otras veces las condiciones no lo han sido tanto. Y por último, aunque no está aquí ya puesto, el agradecimiento a todos los informantes, bien sean personas, bien sean empresas, bien sean establecimientos, que han entendido perfectamente cuál era la labor de la estadística y nos han apoyado en todo momento. Muchas gracias. Gracias, Miguel, por tu estimulante intervención. Yo creo que ha quedado muy claro cuál ha sido el trabajo en tu dirección y en los productos que has mencionado, que por otra parte sabes y todos sabemos que eran estratégicos, ¿no?, en nuestros compromisos con la Unión Europea y en general con los usuarios del sistema estadístico nacional. Bien. Pasamos al siguiente ponente. En este caso tengo el placer de ver virtualmente a Milagros Paniagua. San Martín, Milagros, ¿me oyes? Buenos días. Vamos a ver. Milagros, buenos días, ¿me oyes? Sí, te oigo, Juan Manuel. Buenos días, perfecto entonces, encantado. Sí. Gracias por estar aquí entre nosotros. Milagros Paniagua es secretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social. Está en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Y para mí es un placer tenerla aquí. Es un ministerio con el que hemos trabajado en el ámbito que ha comentado Miguel de intercambio de registros administrativos, pues intensamente desde los primeros días de la crisis de la pandemia. Sus datos nos han ayudado mucho, como ya bien ha explicado Miguel, en algunas operaciones. Bueno, yo confío en que esa colaboración, que me consta que ha existido antes, que se ha reforzado ahora en el ámbito de la pandemia, pues va a continuar y va a incrementarse en el futuro. Estoy seguro de que va a ser así. Milagros, tienes la palabra y gracias otra vez por estar entre nosotros. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Buenos días a todos y lo primero, mi agradecimiento a los organizadores, tanto por parte del Instituto Nacional de Estadística como por parte de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Lo primero que quería era felicitaros por el tema que habéis traído al seminario, que es el de la estadística oficial ante una situación como la pandemia que estamos viviendo, que llevamos ya meses viviendo. Y poner en valor el uso de la información para múltiples aspectos. Miguel ya lo ha estado comentando en su intervención anterior. Sé que hoy es el segundo día de este seminario y que lo habéis estado abordando en sesiones anteriores, pero yo no puedo dejar pasar este momento para poner en valor cómo se ha utilizado la estadística oficial, en mi caso y viniendo del Ministerio de Inclusión, para lo que ha sido tanto el diseño del ingreso mínimo vital como después poder acelerar el reconocimiento, vamos a decir, entre comillas, de oficio, que no es tal cual, pero sí la posible identificación de perceptores. Ahora detallaré quiénes son esos perceptores, esos hogares estadísticos que han sido beneficiarios del ingreso mínimo vital. Quiero poner en valor cómo el uso de los datos ha permitido hacer una política como la que ahora mismo contaré y, a su vez, permitir el reconocimiento de determinadas unidades de convivencia. Bueno, yo creo que el ingreso mínimo vital es conocido, es una prestación no contributiva de la Seguridad Social que se aprueba en el Consejo de Ministros del 29 de mayo. Esta prestación,
que realmente la intención era desarrollarla en los primeros años de legislatura y por las circunstancias se tiene que acelerar tanto su diseño como su puesta en marcha. Esta prestación tiene como objetivo identificar aquellos hogares vulnerables, plantear cuál es la renta que debemos garantizar para estos hogares vulnerables y después complementar los ingresos que tienen hasta llevarles a esa renta garantizada. Entonces, sabiendo que este es el objetivo principal de la norma del ingreso mínimo vital, ¿cómo han actuado, cómo hemos podido trabajar con estas estadísticas oficiales? Entonces, ha sido en dos ámbitos. Por un lado, en la información disponible de cara al diseño y, por otro lado, lo que ha supuesto el uso de la información para el reconocimiento, digamos, de oficio de determinados hogares como beneficiarios del ingreso mínimo vital. Entonces, quería hacer alusión a lo que es la detección de la vulnerabilidad. Al margen de aspectos más concretos que después se piden en la norma, la vulnerabilidad en el ingreso mínimo vital se identifica a partir de los hogares, su renta y su patrimonio. Entonces, la fuente estadística que se utiliza desde la Secretaría General de Inclusión dentro del Ministerio es una fuente de información que se construye a partir de datos donde los proveedores son el Instituto Nacional de Estadística, porque da información de los hogares que residen en territorio español. Estamos hablando de 18 millones y medio de hogares estadísticos aproximadamente, con información a partir de los datos de población, a partir del censo. Y de esos 18 millones y medio a unos 17 aproximadamente, que corresponden a lo que es el territorio fiscal común, la agencia tributaria pone lo que es la información relativa a la renta de las personas y de los hogares en los que viven, ¿no? Entonces, con esta fuente de información, nosotros podemos hacer un diseño muy ajustado de lo que entendemos como vulnerabilidad a partir del hogar, de la renta del hogar y del patrimonio del hogar. Eso por un lado, pero también hemos utilizado esta fuente de información para cruzarla con datos que nosotros tenemos en el Ministerio, concretamente en la Seguridad Social, y que corresponden a un registro administrativo. Un registro administrativo de una prestación también no contributiva, que es la prestación por hijo a cargo o la prestación familiar de la que somos responsables desde Seguridad Social en el Ministerio, y que, si bien es cierto, aunque no es una prestación como el ingreso mínimo vital, porque el objetivo no es el hogar tal y como lo concebimos en el ingreso mínimo vital, sino que las características para ser beneficiario son algo diferentes, sí nos ha permitido hacer un análisis al cruzar los datos de esta fusión que comento del INE con la agencia tributaria y nuestros propios datos, para poder ver quiénes de la prestación familiar, fundamentalmente aquellos hogares monoparentales y hogares donde había una pareja con hijos a cargo, quiénes son potenciales beneficiarios del ingreso mínimo vital, donde estamos seguros de que van a poder ser beneficiarios que cumplen los requisitos. Además, estos requisitos, sus características, están en la Seguridad Social porque ya son beneficiarios de una prestación suya, y entonces a partir de ahí se puede reconvertir de oficio a este colectivo. Recalco este aspecto porque, bueno, ha salido en prensa, pero es que el día 26 de junio, después de que el día 14 de marzo iniciábamos el confinamiento, el 26 de junio se paga a 75.000 hogares el ingreso mínimo vital, gracias también a este trabajo de análisis de la información que había debajo, ¿no? Entonces, por eso quiero poner en valor lo que ha supuesto el uso de la información. Si os parece, ahora os comento un poco más con detalle en qué consiste el ingreso mínimo vital, aunque no dudo de que ya muchos lo conocéis, ¿no? Pero más allá de qué datos hemos utilizado en concreto, os voy a contar cómo los hemos utilizado. Bueno, por contextualizar, el ingreso mínimo vital, que, como digo, venía a ser una prestación estructural, porque el diagnóstico es que en el caso de España, nosotros tenemos un sistema de prestaciones e impuestos que parece insuficiente a la hora de reducir las tasas de pobreza y de mejorar la redistribución de la renta, ¿no? Entonces, con ese contexto de partida,
nosotros planteamos una prestación, digamos, estructural, si bien es cierto que también en la norma hemos recogido la posibilidad de que, coincidiendo con la pandemia y situaciones excepcionales que se pudieran producir, se tuviera en cuenta la situación actual y no, digamos, lo que pueden ser los ingresos del patrimonio regular correspondiente al año anterior a la solicitud y que estaría más vinculado a lo que viene siendo una pobreza más estructural. Entonces, ante ese punto de partida, el objetivo que tiene el ingreso mínimo vital es conseguir mejorar la redistribución de la renta y, sobre todo, reducir lo que es la pobreza y, en particular, erradicar la pobreza extrema. También es cierto que no concebimos el ingreso mínimo vital solo como una prestación monetaria, económica, como una prestación no contributiva de la seguridad social, sino que identificamos el ingreso mínimo vital como un medio y no solo como un fin para conseguir que estas personas que están recibiendo esta prestación consigan apoyarles de cara a la inclusión. Inclusión que puede ser de distintos tipos, inclusión laboral, inclusión social, inclusión en términos en educación. Entonces, digamos que este diseño de la política ya se contempla en todo el Real Decreto Ley, en toda la norma, ¿no? Es decir, nosotros queremos esta reducción de estos indicadores en concreto, aquellos que tienen que ver con temas de desigualdad y también con pobreza y en particular pobreza extrema, pero vamos a desarrollar los mecanismos necesarios y en eso estamos ahora mismo para poder contribuir a la inclusión de estas personas. ¿Cómo hemos conseguido, digamos, este diseño donde hemos hecho uso de los datos que comentaba? ¿Cómo hemos diseñado la prestación? Bueno, definir qué es vulnerable no es sencillo y la vulnerabilidad, como comentaba antes, la definíamos a partir de los hogares, las rentas de esos hogares y el patrimonio de esos hogares. Teníamos también una restricción presupuestaria y gracias al acceso a la información hemos podido establecer distintos escenarios donde conseguíamos un diseño que nos permitía maximizar la eficacia en términos de la reducción de la pobreza extrema, sabiendo que, como os decía, teníamos una restricción presupuestaria. ¿Cómo hemos elegido a los hogares? Los hogares los hemos elegido a partir de los datos, en este caso, provenientes del INE. Hemos separado hogares a partir de un adulto y distinta composición en función del número de hijos, pues un adulto y un hijo, un adulto y 2 hijos, un adulto y 3 o más hijos, lo que consideramos hogares monoparentales. Después tenemos 2 adultos y varios niños, 3 adultos y varios niños. De esta manera tenemos una clasificación de 14 tipologías de hogares distintos. A la hora de identificar adultos y no adultos, es decir, menores, lo establecemos el límite en 18 años y sí que es verdad que lo que hemos querido ha sido dar un peso especial a los niños frente a los adultos. No es que le demos más peso a los niños frente a los adultos, le damos el mismo, pero es cierto que en el diseño de políticas parecidas al ingreso mínimo vital en las comunidades autónomas que ya existían antes de que llegara al ingreso mínimo vital o determinadas prestaciones que ya existen en otros países, es cierto que este peso en los niños suele ser menor. Para nosotros era especialmente importante que el peso que tuvieran los niños en el hogar fuera el mismo que tienen los adultos. A partir de ahí, una vez que tenemos estas tipologías de hogares, que son al final un total de 14, lo que hacemos es establecer un límite de renta garantizada. Y entonces partimos de un límite para el hogar unipersonal y ese límite van a ser 462 euros al mes. Esa es la renta que le garantizamos a los hogares que tienen un solo miembro. ¿Y por qué hemos elegido 462 euros al mes? Bueno, cuando hacemos el diseño del ingreso mínimo vital sabemos que el ingreso mínimo vital, digamos, viene a cerrar una red de protección en términos de prestaciones de ingresos que no está cerrada. Por un lado, hay una serie de prestaciones no contributivas que se pagan desde la Administración Central, como son determinadas prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, el STEPE, por ejemplo, y que a su vez están los programas de rentas mínimas de las comunidades autónomas. Entonces, el ingreso mínimo vital, la cuantía que se establezca, tiene que convivir con ese sistema y tenemos que conocerlo bien. Entonces, sabemos que hay una prestación no contributiva, lo que son las PNC, las pensiones no contributivas, para mayores de 65 años. Estas pensiones no contributivas
están en 462 euros al mes. Es decir, una persona mayor de 65 años puede cobrar una PNC, una pensión no contributiva, y lo que planteamos es, bueno, el titular del ingreso mínimo vital, que le vamos a pedir que el titular sí tenga menos de 65 años, que pueda cobrar lo mismo que está cobrando un pensionista a través de una pensión no contributiva. Es decir, hagamos los sistemas homogéneos para que luego puedan convivir, ¿no? Entonces, esa cuantía se plantea así. Es decir, no hemos determinado una cuantía a partir del IPREM, a partir de cualquier otro indicador, sino que hemos querido hacerlo convivir con los sistemas que hay. Esos 462 euros al mes que se garantizan se van incrementando en función del tipo de hogar. Y ahí tenemos un rango variado que va desde los 462 para los hogares unipersonales hasta el máximo que está en 1.015 euros mensuales para los hogares más grandes, como son, por ejemplo, los hogares de 2 adultos y 3 o más hijos, o los hogares de 3 adultos y 2 o más hijos, etcétera, ¿no? Un poco para que tengáis una idea de cuáles son las rentas que estamos garantizando. El ingreso mínimo vital no son 462 o 1.015 euros o el rango que pueda haber entre ellos. No necesariamente. Lo que hace el ingreso mínimo vital es ver cuáles son los ingresos de partida que tiene el hogar. Y una vez que determina cuáles son los ingresos de partida que tiene el hogar, le complementa hasta que llega a esa renta garantizada. Entonces, pensemos, por ejemplo, en un hogar unipersonal que tiene, por ejemplo, un salario de 200 euros y le estamos garantizando 462, pues el ingreso mínimo vital serían 262 euros hasta llevarle a esa renta garantizada. En cuanto a cuáles son los ingresos que estamos teniendo en cuenta del hogar, pues todo tipo de ingresos de trabajo y de capital, trabajo por cuenta ajena, por cuenta propia, capital mobiliario, inmobiliario, distintos tipos de pensiones. ¿Qué es lo que no estamos teniendo en cuenta? No estamos teniendo en cuenta pagos puntuales como pueden ser alguna beca que se pague, digamos, de manera más extraordinaria, y lo que no estamos teniendo en cuenta en el cómputo de la renta que tiene el hogar de partida son las rentas mínimas que están percibiendo de las comunidades autónomas. Pero no es que no los tengamos en cuenta porque no existan, porque en el momento en el que empieza el ingreso mínimo vital, digamos que estas rentas existen, las comunidades autónomas lo están pagando. Lo que nosotros estamos haciendo es no tenerlo en cuenta porque la idea es que el ingreso mínimo vital sea, digamos, ese soporte sobre el que se apoyan las rentas mínimas de las comunidades autónomas, sino al revés. Pero lo cierto es que este ingreso mínimo vital llega después. Aquí ha habido que hacer un ajuste y por eso los ingresos que tomamos como punto de partida del hogar no tenemos en cuenta las rentas mínimas de las comunidades autónomas. Eso en cuanto a lo que supone la renta que vamos a tener en cuenta de cara a ver si es beneficiario del ingreso mínimo vital y cuál sería la cuantía. Pero también hemos establecido un contraste de patrimonio. Y ese contraste de patrimonio lo que nos dice es cuando el hogar tiene un patrimonio por encima de una cuantía, el hogar no puede ser beneficiario del ingreso mínimo vital. ¿Y esos umbrales cómo los hemos determinado? Pues de una forma muy parecida a cómo hemos determinado las rentas garantizadas en términos de renta, no de patrimonio, ¿no? Entonces, a cada hogar, en función de su tipología, establecemos un umbral a partir del cual decidimos que no puede ser beneficiario del ingreso mínimo vital. Y una vez más, lo que tenemos es que ese límite lo establecemos en función de la cuantía que le garantizamos al hogar unipersonal. Es decir, si al hogar unipersonal le estamos garantizando mensualmente 462 euros, lo que vamos a decir es el umbral de patrimonio para un hogar de una sola persona, pues va a ser 3 veces esta cuantía, pero de manera anual, que está en unos 15.000, 16.000 euros. A partir de ahí no puede ser beneficiario del ingreso mínimo vital. Y una vez más, este límite, este umbral, va incrementándose en función de la tipología de hogar donde van aumentando el número de miembros. Bueno, pues ese es el diseño, digamos, fundamental, al margen de que después hay muchos más detalles, pero es el núcleo, ¿no?, del diseño del ingreso mínimo vital. Determinar la vulnerabilidad en función del hogar, su renta y su patrimonio. Bueno, pues a partir de ahí los cálculos que hemos podido hacer con estos datos que comentaba al principio es que podemos llegar a 850.000 hogares con un coste de 3.000 millones anuales. De esos 850.000 hogares estamos cubriendo aproximadamente a unos 2,3 millones de personas y un poco, aunque os comentaba, hay 14 tipos de hogares distintos.
sí que os he dicho también que el ingreso mínimo vital no es exactamente la renta que les estamos garantizando a cada uno de ellos, sino que es la diferencia entre esa renta que les estamos garantizando y lo que ellos tienen de partida. Bueno, pues si la renta garantizada en media en esos 14 tipos de hogar está en unos 10.000 euros anuales, el ingreso mínimo vital en media que estamos pagando anual es de 4.400 euros. Bueno, todas estas cifras las hemos podido obtener y todos los análisis que hemos hecho de manera intermedia gracias a la información que hemos recibido del Instituto Nacional de Estadística y de la Agencia Tributaria. Por comentar algo más del diseño, os estaba diciendo que los ingresos que se tienen en cuenta como punto de partida del hogar son varios, entre ellos también los que vienen de las rentas salariales, ¿no? Entonces, podría parecer que hay un desincentivo al empleo porque a medida que aumenta el salario recibimos menos ingreso mínimo vital. Bueno, en este caso ya aparece en la norma para desarrollar en un reglamento, pero estamos trabajando en ello ya. Estamos creando un incentivo al empleo para que esa pérdida no sea tal cual, que todavía siga interesando más quedarse trabajando que salirse, digamos, del mercado laboral para percibir el ingreso mínimo vital. Es verdad que también el momento en el que se ha diseñado es un momento en el que el mercado laboral prácticamente estaba cerrado, pero, repito, esta política viene para quedarse y su objetivo era definir unas características estructurales de programa de cobertura de ingresos, ¿no? Luego, por complementar algún aspecto más que yo creo que es importante, la política, el ingreso mínimo vital y lo que se quiere conseguir en términos de inclusión obliga a tener una dimensión de la gobernanza muy importante porque intervienen muchos actores, intervienen las comunidades autónomas, intervienen los ayuntamientos, las entidades locales, intervienen los agentes sociales, el tercer sector. Y entonces hemos recogido en la norma desde el principio la creación de distintos, digamos, instrumentos de gobernanza, como son un comité de seguimiento o un consejo consultivo que nos permita mantener, digamos, esta constante comunicación con los agentes más relevantes y principales en todo lo que es el desarrollo de la política social. También queremos incorporar al sector privado a través de un sello social al que puedan adherirse las empresas y en definitiva, queremos que más allá de la prestación económica, que es especialmente relevante y más en un contexto como el que estamos viviendo, que la dimensión de esta política vaya más allá y tenga en cuenta a todos los actores que participan en lo que son las políticas sociales. Algún aspecto más importante que queríamos era el de desincentivar a la economía informal. Se va a pedir que los beneficiarios del ingreso mínimo vital hagan la declaración de la renta. Existen sanciones y hay infracciones tipificadas y se crea también la figura del cooperador necesario. Y un poco, para terminar un poco como empecé, que es poniendo de manifiesto la importancia del uso de los datos en lo que ha sido este proyecto, hablaré del acceso, ¿no?, al ingreso mínimo vital. Bueno, cuando se diseña la medida, después hay que ponerla en marcha, el Ministerio, o sea, el Instituto Nacional de la Seguridad Social pone en marcha sistemas, digamos, habituales que hace una entidad gestora cuando tiene una prestación para que haya solicitantes que soliciten la prestación. Hay una serie de requisitos que tienen que cumplir y una serie de documentación que entregar y unos canales habituales a través de los cuales pueden contactar en este caso, con el INS. Pero cuando se diseña la norma y precisamente apoyándonos en el tema de los datos, se quiere hacer, digamos, poder acelerar la entrada en el reconocimiento de prestaciones a través del uso de la información. Y por eso se recogen dos disposiciones transitorias en la norma. Una de ellas hace alusión a la posibilidad de que las propias comunidades autónomas que ya tienen programas de rentas mínimas y donde sus beneficiarios son candidatos a recibir el ingreso mínimo vital, no todos tienen por qué recibirlo, porque los criterios para ser beneficiario de un programa de rentas mínimas de las comunidades autónomas no tienen por qué coincidir 100% con lo que es el ingreso mínimo vital, pero sí que hay un grueso importante. Entonces, allá existe la posibilidad de una conversión por parte de las comunidades autónomas, así lo hemos recogido en la norma, y después una conversión que fue lo que llevó al reconocimiento de 75.000 hogares que reciben su primer pago el 26 de junio, que es a través de la fusión que comentaba al principio de los datos
que nos venían de la Agencia Tributaria y del Instituto Nacional de Estadística con datos nuestros de registros administrativos de lo que es una prestación, la prestación familiar o prestación por hijo a cargo, que ya estaba en marcha, ¿no? Y a partir de ahí se identifican a esas unidades de convivencia que pueden ser coincidentes tanto en la prestación familiar como en los datos del INE y la Agencia Tributaria, donde ya habíamos identificado que podrían ser beneficiarios del IMV, y a partir de ahí se produce esa conversión. Y ya para terminar, el objetivo del uso de la información y la evaluación es permanente en toda la norma. Se crea la tarjeta social para que todas las administraciones puedan volcar información y se pueda compartir información entre administraciones, de manera que cuando hay diseños o rediseños por parte de cualquiera de las administraciones, el acceso a la información permita ser muchísimo más eficaz en esa preparación de la norma. Queremos que sea una prestación viva y, por tanto, poder reformar determinados aspectos, y eso requiere el acceso a la información. Vamos a hacer evaluaciones continuas, va a haber una evaluación externa anual por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y en el momento en el que consigamos arrancar con el tema de la gestión y todo consiga normalizarse, seguro que podrán ponerse a disposición de académicos y del análisis externo, aunque, por supuesto, la evaluación va a ser continua desde el Ministerio. En concreto, la Secretaría General de Inclusión tiene como cometido poder hacer esa evaluación continua y bueno, pues detectar cómo se está produciendo la variación con respecto a los análisis iniciales que hicimos, a esa evaluación ex ante inicial que se pudo hacer gracias a la información. Y por mi parte, nada más. Cualquier comentario, pues estaré encantada de responderlo. Bien, muchas gracias. Tenemos un comentario, una cuestión que nos hace pues un participante de este seminario. Concretamente, quería saber si dentro de la cooperación entre administraciones, si en un horizonte temporal cercano se valora la posibilidad de colaborar con administraciones municipales a la hora de facilitar la recogida de datos. Miguel. Perdón. Yo creo que yo creo que la colaboración ha de ser posible y ha de extenderse tanto con las entidades locales como con comunidades autónomas, siempre buscando la mayor eficiencia y la fiabilidad de la información. No creo que haya que cerrar ninguna vía, sino buscar que las vías de colaboración y las vías para obtener la información, dependiendo de qué tipo de información, sean las más correctas, las más eficientes y las más eficaces. Miguel, yo no oigo nada. O sea, no sé si es que no oigo solo te oigo a ti. Sí. Perdona, la pregunta le llega al secretario y el secretario me la ha comentado. Y la pregunta en sí era si se pensaba que a futuro se podía tener algún tipo de colaboración con las entidades locales para obtener la información. La respuesta sí que la has oído, ¿no? Que no. Sí, sí. Es que no sabía si había algo para mí, entonces no lo había oído, perdona. Vale, gracias. Sí. Tenemos otra segunda cuestión. Concretamente preguntan ¿cuál puede ser el futuro orgánico entre derechos sociales y económicos en el Green Keynesian Way from EU, en la inserción con los derechos sociales verdes de igualdad e inclusión? ¿Has escuchado esta, Mila? No escucho. ¿Cómo se podría hacer? Porque esta pregunta sí que yo no sé responderla, con lo cual...
A ver. Vamos a ver. La segunda pregunta es, ¿cuál puede ser el futuro orgánico entre derechos sociales y económicos en el Green Keynesian Way from EU, en la inserción con los derechos sociales verdes de igualdad e inclusión? A ver, pregúntamelo otra vez. ¿Cuál puede ser el futuro orgánico entre derechos sociales y económicos en el Green Keynesian Way from EU, en la inserción con los derechos sociales verdes de igualdad e inclusión? Es que no conozco no conozco ese green, o sea, no El conozco Green el Keynesian contexto. Way. Yo tampoco. No sé si pueden aclarar. Bueno, a ver si se puede. Estos son los problemas del directo, ¿no? Y de, Bueno, no pasa nada. y de la virtualidad. Si lo pueden aclarar bien. Bueno, yo creo que no hay así más preguntas. Entonces, bueno, muchas gracias, Milagros. Gracias a vosotros, Gracias, Miguel. Mila. Y seguiremos en contacto. Y por mi parte Seguro. también agradecer a todos los asistentes virtuales su atención. Muchas gracias. Gracias, adiós, buenos días.